creo que tomamos en cuenta que Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Pero el plan más maravilloso de nuestra vida que podemos tener con Dios es que tengamos una relación con Él. No es el hecho de que conozcamos a Dios, el hecho es que tengamos una relación con Dios, que Él haga su obra en nosotros, y solamente lo podemos tener a través de tener una relación con Él. Y la relación que podemos tener con Él es en tres formas muy importantes. La primera es a través de su palabra. La segunda es a través de la oración. Pero lo más importante de la oración, de la palabra de Dios, es que ayunemos. El ayuno es algo tan importante en nuestra vida, que es lo que hace que Dios obre en nuestra vida. Es el acto de abstenerse de comer, con el hecho de poder humillarnos delante de Dios y que tengamos esa relación con Dios. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. El que nuestra relación tenga ese poder, esa actitud de amor con Dios, en esas tres formas. Es una demostración de amor puro hacia la gente. Muchas veces nos ponemos en oración por orar por la congregación, por orar, y a veces ni la gente se entera, no saben si estamos orando o no, pero nosotros, uno de los principales propósitos de Dios es que oremos unos por otros, y a veces tenemos que doblar rodillas, mis hermanos. Eso es lo más importante. El ayuno es lo que nos provoca que nosotros podamos humillar nuestro corazón delante de Dios, podamos buscar a Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios, y que podamos nosotros sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y solamente lo podemos hacer cuando estamos entregados en cuerpo y alma a Dios, ¿sí? Por eso, así como el Señor Jesús, vemos tres tipos de ayuno. El primero es el ayuno de Esther. Dice que Esther estaba sufriendo su pueblo y su tío Mardoqueo, le pide, él oye que Amán trataba de liquidar el pueblo de Dios. Entonces él va y le dice a Esther, le dice, ¿sabes qué? Tenemos que orar porque esta situación van a matar al pueblo. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Dile al pueblo que ayune, que me acompañe en ayuno, para que me dé gracia y poder hablar delante del rey Asuero. Y así fue, le dio gracia y se pudo salvar el pueblo. El segundo punto que podemos ver es el ayuno de Esdras. Esdras había orado a Dios porque iluminara su camino, para que cuidara a sus hijos, para que cuidara a los niños, cuidara a las mujeres, cuidara a los hombres, pero sobre todo que guiara su camino. Y eso es algo bien importante por lo que estaban orando, ¿sí? Y vemos también el ayuno de David. El ayuno de David era que él la regó tremendamente, pero es el único personaje en la Biblia que habla que era conforme al corazón de Dios. Y él había orado él había ayunado durante 7 días para que su hijo sanara, sabiendo que Dios le había dicho que era un hijo que había sido engendrado a través de un pecado, ¿sí? Y él oraba porque fuera sanado, ¿sí? Sin embargo, Dios ya le había advertido que iba a sufrir su casa. Pero él oró y clamó a Dios por la sanidad. Y aquí vemos 3 cosas importantes. El ayuno de Esther fue para protección. Para protección. El ayuno de Esdras fue por guianza, pero el ayuno de David era por perdón. Porque él le dice, David decía en su corazón, devuélveme el gozo de mi salvación. Ese era el clamor de David, ¿sí? Por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios.
porque tenía un arrepentimiento genuino en su corazón. Y debemos de reconocer que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es lo que nos lleva exactamente a gozar de su gracia. Cuando nosotros pedimos que Dios nos guíe, cuando Dios nos pedimos que Dios, Señor, nos salve de alguna situación difícil, cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, creo que todos los que estamos aquí, el milagro más grande que hemos tenido es que Dios nos ha perdonado. Al menos es mi concepto que yo tengo. El milagro más grande que hizo Dios en mi vida fue haberme perdonado. Yo siempre les he dicho y siempre lo volveré a decir y siempre lo digo. Yo vi con mis ojos el perdón de Dios. Porque yo no me sentía perdonado por Dios. Pero yo vi físicamente el perdón de Dios a través de mi esposa que a mí me perdonó. De todo lo que yo había hecho en mi vida, mi esposa me perdonó. Y entonces entendí cómo es el perdón de Dios. Y esto es lo más maravilloso que podemos entender nosotros de lo que es. En la actualidad no es tan difícil que estemos pasando por situaciones de protección, con situaciones de arrepentimiento. ¿Cómo se vive en un país tan peligroso? ¿Cómo se vive en un país donde se permite todo tipo de relaciones sexuales? ¿Cómo se vive en un país donde no hay seguridad? ¿Cómo se vive en un país donde se protege más al delincuente por los derechos humanos, sabiendo que un delincuente ha perdido todos sus derechos? ¿Cómo se vive en un país donde la idolatría, el ocultismo, las falsas doctrinas, las sectas han invadido el corazón de los hombres? ¿Cómo podemos vivir con eso? ¿Por qué estamos tan indiferentes a una situación visible y no a lo invisible? Porque podemos orar por todo lo que está alrededor de nosotros, pero realmente lo que está provocando esta situación. Y debemos de reconocer que, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra jueces espirituales de maldad. Todo aquello que está generando lo que estamos viendo, la idolatría, las falsas doctrinas, ¿sí? La inseguridad. ¿Qué es lo que está provocando? Y a través del ayuno, ¿sí? Es por lo que nosotros tenemos que clamar a Dios. Decía Jesús, no te pido que los quites del mundo, ¿sí? Sino que los cuides, que los protejas. Y esto es lo que nosotros debemos de protegernos, pero a la vez debemos de orar por esta situación. Y solamente doblando nuestra rodilla, solamente clamando a Dios, en ayuno, en la oración, en la lectura de su palabra. Es lo único que Dios nos pide, una comunión perfecta con Él. Y los cristianos no estamos tan ajenos a esta situación, ¿sí? Absolutamente no, ¿sí? Porque nosotros tenemos grandes recursos, y los grandes recursos que nosotros tenemos para poder estar atentos a esta situación es a través del ayuno, la oración y la palabra de Dios. Y es que el pecado se somete solamente a través del ayuno, con lo que hizo David. Vemos el caso de David. Él se sometió al ayuno reconociendo que la había regado. Y vaya que la regó. En adulterio y todavía en asesinato. O sea, tremendo. Y todavía le llaman a Dios y le dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el perdón de Dios. Dios no hace las cosas a medias. Y aquí lo más importante y que debemos de considerar, que Dios quita el pecado, pero no quita las consecuencias del pecado. A Dios le quitó a David el pecado de adulterio, le quitó el pecado de asesinato, ¿sí? Pero no le quitó la consecuencia que era que su hijo tenía que morir. Y clamó a Dios. Y clamaba a Dios. Pero Dios tiene todo en control. Y vemos que el Señor Jesús
no solo sufrió por los clavos, por la cruz, aún con la soledad, aún en un tiempo del desierto donde pues había alacranes, había todo, él ayunó. ¿Y saben por qué? Por amor de cada uno de nosotros, para clamar a Dios, para pedirle que estamos en el mundo, pero que fuéramos protegidos de él. Y el propósito era vencer al enemigo, a Satanás, pero no con fuerza humana, ¿sí? Sino con humildad de corazón. Y fue lo que hizo Jesús. La respuesta del Señor Jesús indica que Él tenía hambre. Así que alguien Él se alimentaba solamente de la palabra de Dios, ¿sí? Pero sin embargo en Santiago 4:7 dice que si nosotros nos sometemos a Dios, el enemigo va a huir. Porque dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nuestra vida. Pero ¿cómo va a someternos a Dios? En oración, en su palabra y ayunar. Ese es someternos a Dios. Porque déjame decirte algo bien importante, que lo más peligroso que nosotros podemos hacer es tratar de luchar con el enemigo cuando no sabemos cómo está mi relación con Dios. Porque ¿saben qué? El enemigo va a ser como el curioso, ¿no? Se va a reír. Se va a reír de nosotros. Porque no tenemos el poder, no tenemos la autoridad, no nos hemos sujetado a Dios. Y entonces no podemos resistir al diablo. Por eso lo más importante es que nos tenemos que someter a Dios para poder resistir todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Y Él huirá de nuestra vida. Y como vimos, el pecado, cuando nosotros ayunamos, el pecado se quita de nuestra vida porque hemos sido humillados delante de Dios. Así como Dios prueba a través del ayuno, Dios prueba nuestros corazones para ver si le podemos servir, si ya estamos aptos para servirle a Dios. Porque a través del ayuno, a través de la oración y a través de su palabra, es como Dios dice que estamos listos. Porque hemos cedido todo nuestro ser para estar en relación con Dios. ¿Y en qué debemos de humillarnos? Porque es muy fácil hablar de humillación, pero ¿en qué me debo de humillar? Nuestras almas tienen tres funciones importantes. La primera es la voluntad. Yo debo de ceder mi voluntad. Ayunar es humillar, es someter, dominar su voluntad, porque vamos a querer comer, ¿cierto o no? En el ayuno. La segunda, el intelecto, o sea, nuestra forma de pensar. Vamos a pensar que es bueno comer y que es bueno y hay buen argumento. Pues tengo hambre, ¿sí? Y las emociones, seguro que vas a sentir ganas de comer, ¿cierto o no? Pero cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones a Dios, entonces va a ser una bendición el poder ayudar. Y por eso cuando tú ayunas, humillas tu alma, o sea, sometes tu cuerpo a las necesidades espirituales. O sea, ya nos sometemos a Dios y entonces Él va a cubrir nuestras necesidades espirituales, porque Dios ocupa los espacios vacíos, mi voluntad, mi intelecto y mis emociones. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida, hermanos. Pero cuando nosotros estamos sujetos, nos sometemos a Dios, no es el hecho de leer la palabra, no, es orar, es ayunar, es comer la palabra de Dios, que sea un hecho en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo, y pregunto, cuánto tiempo debemos de tomar para ayunar, orar y leer la palabra de Dios?
Todo lo necesario, mis hermanos. Daniel oraba 3 veces al día. Valoremos más la calidad que la cantidad. No es el tiempo que yo puedo orar de tiempo, o sea, todo el tiempo puedo orar, pero debemos orar con calidad. A veces nos piden que oremos por algo y nos salimos del tema y seguimos orando por otras cosas, cuando en verdad no estamos orando por las necesidades. ¿Sí? Entonces dices, véame, estamos orando por esto. Yo no me opongo a que oremos. Cuando dice ora, oro por todo lo que sea, pero cuando me dan algo en específico para orar es por lo que debemos de orar. Porque otro va a orar por otra cosa, otra persona va a orar por otra, y nos integramos todos en oración. ¿Sí? La Biblia es una mina que debemos de explotar. Así como la plata la buscamos, ¿sí? Así, o sea, buscamos dinero en el monedero, en cualquier parte, así debemos de buscar la palabra de Dios, ¿sí? Como tesoros. Entonces entenderemos el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjense, si buscamos la palabra de Dios como tesoro, ¿sí? Y la escudriñamos como un tesoro, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabes a qué te lleva el conocimiento de Dios? A la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a ti, Hijo Jesucristo, a que te enviaste. Esa es la vida eterna, mis hermanos. ¿Viviríamos eternamente con Dios si pensamos eternamente con Dios? Sí, definitivamente. Pero solamente lo único que nos lleva a la eternidad es reconocer a Dios, a su Hijo Jesucristo que tú enviaste. Esa es la vida eterna. Juan 17:3. Y vemos cuánto tiempo dedicamos a conocer día a día a Dios. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado? En Marcos 1:35, si lo quieren ver, Marcos 1:35. ¿Ya lo tienen? Dicen amén cuando lo tengan. Marcos 1:35. ¿Ya lo tienen? Marcos 1:35. Y nos dice que el Señor Jesús lo hacía. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía, se iba a un lugar desierto y ahí, ¿qué hacía? Oraba. Si el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, sabía que valía la pena pasar tiempo en comunión con el Padre, orando, ayunando, escuchando su voz, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? Si queremos ser como Jesús, imitemos a Jesús. ¿Cómo? Ayuno, oración y en su palabra. Y vemos el impresionante ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el momento de la tentación. Y esto es bien importante, mis hermanos. Quiero que me acompañen en Lucas 4:4. Lucas 4:4. ¿Ya lo tienen? Fíjense, lo más importante de esto, quiero que pongamos mucha atención en estos versículos. Jesús respondiendo dijo, escrito está, pues está hablando de la tentación de Satanás en el desierto de Jesús. Yo no voy a leer todo el capítulo porque no tenemos tiempo, pero decía, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque, ¿qué dijo? Porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dicho está, no temerás al Señor tu Dios.
Y hay tres principios bíblicos que nos enseñan estos tres versículos. Tres principios básicos que nos enseñan estos tres versículos para ver la palabra de Dios. El primero, escrito está. Lo dice la palabra de Dios. Porque escrito está, versículo 8. Es una confirmación. Y cuando dice el Señor, dicho está, es una orden en obediencia. Hay tres principios en la Biblia. Lo dice, lo confirma y lo ordena. Eso es lo más importante de estos tres versículos, mis hermanos. Lo que hizo Jesús, lo que hace Dios en nuestra vida. Lo dice, lo va a confirmar en nuestra vida y debemos de obedecer. El Señor Jesús conocía las Escrituras, no solo sabía el versículo, sino que lo aplicaba. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús aplicaba estos versículos? Porque algo bien importante, mis hermanos. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? No es un libro cualquiera. Esto es la voz de Dios. Y cuando dice que Jesús respondía con la palabra de Dios, ¿por qué? Dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, ¿qué es más importante? ¿La palabra de Dios o Jesucristo? ¿Qué es más importante, Jesucristo o la palabra de Dios? Déjame decirte que es lo mismo. Mi relación con Jesús es mi relación con la palabra. Mi relación con la palabra es mi relación con Jesús. Por eso les decía que es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al Hijo Jesucristo que tú enviaste. Porque Jesús es la palabra de Dios. Y vemos aquí que el Señor Jesús nos enseña cómo abrirse paso ante las acechanzas del enemigo. Utilizó la palabra de Dios. Y no sería de grande bendición para nosotros que pudiéramos hacer lo mismo. Cuando decimos que en Santiago 4:7 dice que nos debemos de someter a Dios, es esto, la enseñanza que Jesús nos dio. Cada versículo era callar a Satanás. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, callar a Satanás. Porque el mayor es Él que está en nosotros que está en Él. Pero eso lo tengo que conocer, eso lo tengo que agarrar en mi corazón y luchar con el enemigo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y si conocemos y entendemos estos principios que acabamos de ver con nuestra relación con Jesús, lo que Él hizo en el desierto, aprendemos tres cosas bien importantes. La adoración. Y la adoración es una actitud diaria de oración. Escudriñar las Escrituras a través de la lectura de la palabra de Dios. Y ayunar es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si vamos a ser como Jesús, debemos tener un tiempo para hablar con Dios y escuchar su palabra a través de orar, ayunar y leer su palabra. Y déjame decirte algo, voy a dar una pequeña ilustración de esto. ¿Quién de ustedes le da flojera comer? Y le dice, a ver, le voy a decir a Marisol que vaya y que coma por mí. Porque me da una flojera comer. Me da una flojera ir y sentarme y pedir. No, pues mejor que vaya Marisol y que coma en mi lugar. O le voy a decir a Gerardo
que lleve a mi esposa a comer, porque pues cabe que después me platique qué relación tuvo con mi esposa, ¿no? O pues me voy no quiero irme de vacaciones, me da una flojera hacer maleta, que mejor le voy a decir a Gerardo que se vayan de vacaciones en mi lugar y después que me platique qué pasó. Cuando tomamos y podemos considerar que estas actitudes no las hacemos, ¿cierto? Yo no le doy a que vayan lleven a mi esposa a comer, que se vayan de vacaciones, que alguien coma por mí. No es para pensar que el ayunar, el orar, pues para eso están los pastores. Para eso está el pastor, para eso está la congregación, para que oren por mí, o que ayunen por mí, o que vengo y que nomás oigo la palabra de Dios, ya está bien. ¿Sí? Si eso es nuestro método de pensar y de hacer, déjame decirte que no conocemos a Dios. Cuando tú no ayunas, cuando tú no oras y cuando tú no lees la palabra, no conoces a Dios. Los devocionales son buenos, son excelentes, pero siempre deben de ir acompañados de la palabra de Dios, de la oración y de la ayuda. Porque los devocionales son para reflexionar. Es una información, es una enseñanza que Dios nos da, ¿sí? Y hay ciertas cosas que nadie puede hacer por nosotros, ni comer, ni pasear, ni hacer vacaciones, no. Y aquí hay ciertas cosas que nadie puede hacer por nosotros. Escuchar a Dios es una experiencia de primera mano. Cuando Dios pide su atención en oración, en ayuno, en leer su palabra, no quiere que a terceras personas, me quiere a mí, ¿sí? Le invita a que usted sienta el toque de su mano. Eso es lo que Dios quiere. No quiero que nadie ayune por mí, no quiero que nadie ore por mí, no quiero que nadie lea la palabra por mí. Yo lo tengo que hacer, porque lo que Dios quiere es una intimidad conmigo. Eso es lo que quiere Dios, que yo tenga una intimidad, que no nomás sea de segunda mano, que yo nomás oiga, no, que yo también participe con mi relación con Dios. Y Él quiere que disfrutemos de ese banquete, ¿sí? Él quiere pasar tiempo con cada uno de nosotros. Y déjame decirte que hay una invitación, la más preciosa invitación que Dios nos hace. Y lo vemos en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré en él. No dice, estaré con él, entraré en él. ¿Sí? Y cenaré con él y Él conmigo. Esa es la intimidad de Dios con nosotros. A través de abrir nuestra puerta. ¿Cómo vamos a abrir esa puerta cuando Dios te está tocando? A través del ayuno, a través de la oración y a través de su palabra. Es la única forma en la que Dios va a entrar a nuestro corazón. Esa es la única forma en la que Él va a entrar a nosotros. Y cuando se aprende a tener comunión con Dios a través del ayuno y la oración y su palabra, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es el resultado que podemos tener? Nos equipamos con las herramientas apropiadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas herramientas? Quiero que me acompañen en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Ya lo tiene? Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieran de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuáles son estas herramientas que podemos tener? La primera es orar, ¿sí? Hay que ayunar, humillarnos delante de Dios, buscar su rostro, ¿sí? Y esto es apartarse de los malos caminos. ¿Cómo nos podemos apartar de estos malos caminos? Debemos orar y clamar a Dios y decirle: hazme sentir por la mañana tu misericordia. Es el perdón de Dios. Hazme sentir el camino por donde debo de andar, ¿sí? Es caminar en su palabra. Enséñame a hacer tu voluntad, es buscar la paz con todos y la santidad. Y déjame decirte que sin santidad no podemos ver a Dios. Podrás saber la Biblia, podrás hacer lo que tú quieras conforme a la voluntad de Dios, podrás ir a predicar lo que tú quieras, pero si no caminas en santidad, no verás a Dios, porque sin santidad no podrás ver a Dios. ¿Cómo podemos buscar la santidad? Ayunar, orar y leer su palabra. Y entonces sí podemos decir: hazme sentir por la mañana tu misericordia, hazme sentir el camino por donde debo de andar, enséñame a hacer tu voluntad. Y la voluntad es que busquemos la santidad. ¿Cómo debe ser nuestra comunión? Y yo quiero que me acompañen en 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Y este versículo, muchos lo hemos utilizado, y la mayoría de las veces lo utilizamos para ofrendas, para diezmos, para promesas, ¿sí? Pero déjame decirte que cuando yo realmente empecé a caminar en el Señor, Dios me dio este versículo y para mí se hizo carne. Y no por el hecho de ofrendar o de dar, sino por el hecho de lo que Dios habló a mi vida. Y yo quiero compartírselos. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si bueno, habla del diezmo, ¿de qué ofrenda? Déjame decirte. Primero, cada uno dé como propuso en su corazón. Y esto lo hablamos en todo lo que es. Para mí esto fue muy significativo en mi vida, porque esto es lo que me ha hecho saborear la palabra, hacerla en mi vida. Cada debe uno, como propuso en su corazón, debe de ser una decisión de calidad. Una decisión de calidad. Segundo, no con tristeza ni por necesidad. No es por obligación, sino por obediencia y convicción. Tercero, y cuando Dios reconoce al dador alegre, le doy a Dios el tiempo que es el tiempo. Ese es ser dador, un dador alegre. Le doy a Dios el tiempo que es su tiempo. Entonces Dios hará tres cosas: nos oirá, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Si nosotros queremos ser como Jesús, debemos dejar que Dios se apodere de nosotros. Pasemos tiempo ayunando, escuchándole en oración, leyendo su palabra, hasta que recibamos la lección diaria, ¿sí? Y después debemos aplicarla a nuestra vida. El ejemplo del Señor Jesús: ayunó, oró, y la palabra de Dios que sea. Y quiero dejar muy claro: los devocionales, las clases bíblicas, la predicación, es bien importante. Es lo más importante, pero debe de ir siempre acompañado de la oración, de la palabra de Dios. Yo, hoy, cada vez que predico, yo me sigo con temor. ¿Sí? Y quiero bajarme siguiendo teniendo temor. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más importante que una espada de doble filo. Y lo que nosotros queremos es que penetre esta parte del alma y el espíritu.
Dice que las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra va a ser discernir, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y la conclusión a la que podemos llegar, hay 4 puntos importantes que debemos de considerar siempre. La aceptación. Aceptar que estamos en un terreno del enemigo. Es lo que nosotros debemos de entender siempre que vamos a orar, que vamos a ayunar, que venimos a la congregación. Es que venimos en un terreno enemigo donde Satanás quiere quitarnos, no venir, no leer la palabra de Dios, no ayunar, ¿sí? La segunda es bendición. Todo lo debemos de hacer delante de Dios. Poner todo delante de Dios. La convicción. Debemos de entender que por medio del ayuno Dios está involucrado en nuestra protección. Y la demostración es que Dios nos va a demostrar lo que Dios quiera en nuestra vida a través del ayuno, la oración y su palabra. Busquemos la bendición de Dios, mis hermanos, ¿sí? Y victoria de Dios para nuestras vidas, porque de esta forma obtendremos lo mejor de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer del ordinario algo extraordinario. Todos fuimos personas ordinarias y Dios ha hecho cosas extraordinarias en nosotros. ¿Y qué somos nosotros para determinar si somos dignos? Yo cuando voy a decir, Señor, no soy digno, pero pues Dios nos pone a la alabanza, a predicar, a hablar de la palabra de Dios. O sea, Él hace lo que quiere con nosotros, porque Él es soberano, Él es nuestro Señor. Reconozcamos el señorío de Dios en nuestra vida. Reconozcamos que el Señor es nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos levanta, es el que construye nuestra vida, el que construye nuestras vidas para bien, y que hemos sido preparados para toda buena obra, porque quiere que seamos perfectos, enteramente preparados. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros estemos tan compaginados con Él que nosotros mostremos a Cristo. Porque déjame decirte que nosotros podemos hacer a Dios mentiroso o verdadero con nuestras actitudes, nuestro testimonio. Y nuestra tarea es sencillamente estar quietos, lo suficiente como para oír la voz de Dios. Y yo quiero pedirles que escuchemos la voz de Dios para cada uno de nosotros. Si quieren cerrar sus ojos, mis hermanos, y quiero que oigan lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué? Porque fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y lo que Dios nos manda para el ayuno, la oración y leer su palabra es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte y hacer conforme a todo lo que la palabra nos dice.
No te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, mira, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirnos hablar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, que provoque, Señor, una inquietud en nuestra vida para poder, Señor, tener una mejor relación contigo. Te doy gracias, bendito Señor, por la misericordia que tú has tenido, Señor, para cada uno de nosotros, y que tú cumplas todo el propósito en la vida de cada uno. Te doy gracias, bendito Señor, y te pido, Padre misericordioso, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de mis hermanos, que pongas paz. Te pido, Señor, que el bien y la misericordia los alcancen, porque sabemos, bendito Señor, que tú has sido fiel y justo, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has tenido en el hueco de tu mano y nos has permitido, Señor, cada día aprender más de ti, Señor, y sobre todo, Señor, que seamos dadores alegres, Señor. Que no minimicemos, Señor, ningún hecho, Señor, ningún propósito, ninguna lectura, ningún ayuno, sino al contrario, Señor, que todo sea para honra y gloria de ti, porque tú eres el único digno de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Porque por ti son hechas todas las cosas y por tu voluntad son creadas. Gracias, bendito Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra es la que llega a nuestros corazones y sobre todo, Padre, que permanezcamos en ella, Señor. Te doy gracias, bendito Señor, porque sabemos, Padre, que si hacemos tu palabra, bienaventurados seremos en todo lo que hagamos. Te doy gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.